Hola niños, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se la estén pasando muy bien en la alegría de nuestro Señor Jesús. ¿Saben qué día es el día de hoy? Sí, claro, sí lo saben, es el día del Señor y damos gracias por eso, porque nos permite estar reunidos una vez más para aprender de su palabra. Pero también hay otra fecha importante que celebramos en nuestro país el día de hoy, ¿verdad? 30 de abril, ¿qué festejamos? ¿Ustedes saben? ¿No, verdad? Sí, claro que sí saben, porque hoy seguramente esperan recibir algún regalo o alguna de sus familiares, de sus papitos o de sus amiguitos o los abuelitos, ¿verdad? Pero lo más importante del día de hoy es el regalo que el Señor tiene preparado para nosotros, que es escuchar su palabra, ¿verdad? Entonces, desde aquí, toda nuestra iglesia en el mundo y en nuestro país y de parte de la ciudad de la Iglesia de Ciudad de México les mandamos un abrazo muy fuerte, muy grande eh, de parte de nuestro Señor Jesús y deseamos que hoy tengan un maravilloso día en el conocimiento de la palabra y también que tengan una comunión muy bonita con los hermanitos de la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a aprender una palabra muy importante, pero antes de empezar vamos como cada domingo a escuchar una alabanza para que nuestros corazones vayan agarrando calor, ¿sí? Queridos hermanitos, muy bien. Ok, vamos a escuchar y vamos a cantar juntos. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto salto
escuchar, gracias por poner atención, pero vamos a poner más atención a partir de ahora porque vamos a aprender la palabra de Dios, ¿sí? Es importante que estemos dispuestos hoy, que nuestro corazoncito esté listo, deseoso y anheloso de querer aprender la palabra del Señor, porque por medio de ella vamos a tener una vida y un día mucho más feliz de lo que podríamos tener que cualquier otro regalo que nos dieran el día de hoy, ¿verdad? Bueno, no me he presentado, mi nombre es Benito, soy su maestro el día de hoy y es la primera vez que estoy con ustedes, niños. Esperemos aprender juntos la palabra de Dios. Y vamos a empezar también como siempre con oración, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, juntamos nuestras manitas y vamos a orar juntos, ¿sí? Muy bien. Padre nuestro Dios, Dios de gracia y de misericordia abundante, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha salvado, nos ha redimido de nuestro pecado y nos ha dado la vida eterna juntamente con todos los santos que usted ha escogido, Señor, y por eso te damos muchísimas gracias. Padre, hoy estamos reunidos aquí todos, tus hijos, Señor, tus hijos amados que también te aman y desean aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro corazón y que nos des tu luz, Señor. Ahora necesitamos de ti porque estamos pasando en situaciones difíciles en el mundo, donde la pandemia nos ha obligado a estar encerrados en casa, Señor. Muchos ya tenemos deseos de estar ante tu presencia en tu iglesia, Señor, y por eso te pedimos que nos ayudes, amado Señor. Te pedimos también que bendigas a cada uno de los niños que están presentes, reunidos el día de hoy para escuchar tu palabra, y que también les des esa paz y esa tranquilidad que tú nos das a cada uno de tus hijos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama. Amén. Muy bien, niños, pues hoy aprenderemos una lección muy importante. Hoy, el tema del día de hoy es Rey Josías quien encontró la Biblia. Para empezar, una pequeña introducción de quién fue el rey Josías. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el rey Josías comenzó a gobernar a la edad de los 8 años. Esto es verdaderamente muy sorprendente, ¿verdad, niños? Imagínense a la edad de ustedes. Muchos de los que están viendo ahora la palabra seguramente tienen 8 años, muy pequeños aún. Sin embargo, este pequeño rey fue escogido por el Señor para gobernar desde esa edad. Si vamos a la palabra, la Biblia nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, nos dice la edad que tenía este rey cuando comenzó a gobernar. Dice la palabra, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 30 años. Muy pequeño, muy chiquillo, ¿verdad? Prácticamente uno podría imaginarse que un niño a esa edad no tiene el suficiente valor o la suficiente fuerza como para gobernar un país. Sin embargo, este niño, vamos a aprender el día de hoy por qué fue utilizado por el Señor, por qué este rey pudo cumplir con un plan y con un propósito del Señor, ¿no? Dice que el rey Josías gobernó 31 años y durante ese reinado, en la Biblia también nos dice que en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 2, que éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El rey Josías, como les decía, fue un rey que gobernó Judá 600 años antes de Cristo aproximadamente, es decir, hace 2600 años. Su nombre hebreo significa Dios sana. Su padre fue el rey Amón y su abuelo fue el rey Manasés, reyes muy malos que gobernaron antes que él. Sin embargo, ahí podemos aprender algo importante. Este rey dice en la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aprendemos, por ejemplo, que cualquiera podría imaginarse que teniendo padre y abuelo o sus descendientes malos, él podría también haber sido un rey que practicara la maldad. Sin embargo, la palabra dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ser muy chiquillo no se justificó diciendo, es que mi padre, es que mi abuelo o que mi madre fueron muy malos y entonces yo también voy a ser malo. Por el contrario, la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Esto agradaba mucho al Señor, ¿no? Por medio de esto nosotros aprendemos algo muy importante, niños.
Pongamos mucha atención porque el Señor nos quiere hablar a través de su palabra y quiere enseñarnos la forma de cómo debemos ser vistos ante los ojos del versículo. ¿Va? Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es decir, de Dios. Entendemos algo muy importante. Aunque nuestra familia sea imperfecta y posean muchos errores, ya sea que ellos no sean salvos, porque algunos niños de los que están reunidos el día de hoy, muchas familias aún no han escuchado el seminario y aún no entienden de la palabra. Y por lo tanto muchas veces no se comportan como a veces los niños quisieran, ¿verdad? O también puede ser porque hay papás que son salvos, pero por medio de la pandemia en estos días, niños, muchos papás o muchas familias se han alejado de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es más fácil escuchar la palabra, entre comillas, por el Facebook o por el Zoom, pero eso no es correcto, ustedes saben, ¿verdad? Nosotros, la Biblia nos llama a que estemos congregados, a que estemos juntos, a que permanezcamos en armonía, a que nos amemos unos a otros. Entonces, debemos estar, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Entonces, si nosotros estamos pasando por situaciones o dificultades en nuestro hogar, esto no debe ser un pretexto para no ir a la iglesia. No debe ser un pretexto para decir, es como mi papá, mamá no quieren ir a la iglesia, yo tampoco ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Por eso el Señor amaba a este niño, porque él hacía lo recto ante los ojos del Señor. Nosotros, si tenemos ganas de ir a nuestra iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que podamos tener en casa con papá o con mamá, o con la familia, o con los hermanos, el Señor moverá sus caminos para que podamos estar reunidos. Es importante que tengamos este corazón, este deseo de querer estar en la iglesia, de querer agradar al Señor, ¿sí? Por tanto, el rey Josías dice en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 2, dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos. Esto podemos entender de dos maneras. Anteriormente el versículo dice que ante los ojos del Señor, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Otra parte importante que Dios nos quiere enseñar es que no importa cómo nos vean los demás, sino cómo nos mira Dios. Nosotros algunas veces podemos sentir vergüenza si manifestamos nuestra fe a los niños del mundo. Porque muchas veces nos hacen bullying, ¿verdad? Si les decimos, que yo sigo a Jesús, es que yo creo en Jesús, Jesús es mi Salvador, Jesús me salvó. Generalmente siempre los niños del mundo se van a burlar y nos van a agredir, o inclusive nos pueden insultar. Pero no debemos de preocuparnos por esto. Esto no es en realidad muy importante. La Biblia dice que debemos agradar al Señor, debemos de hacerlo recto delante de los ojos del Señor. La Biblia dice que no debemos agradar ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Sino agradar ¿a quién? A Dios. Entonces no es importante cómo nos vea el mundo, no es importante cómo nos juzguen o nos critiquen, sino realmente agradar al Señor. Incluso tampoco es importante cómo me miro yo mismo. Muchas ocasiones cuando nosotros vamos al espejo y podemos mirarnos con defectos, ¿verdad? Puedo decir, es que estoy gordito, es que estoy chaparrito, es que soy morenito, y entonces empiezo a no agradarme. Eso tampoco es algo importante que no debe permanecer en nuestro pensamiento o en nuestra cabeza, queridos hermanitos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha salvado, ¿verdad? Entonces el Señor cuando nos miró, Él la parte externa, ¿no? La Biblia dice que el Señor no mira la parte externa, sino que mira nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón es agradable y hace lo recto delante del Señor, eso es importante en realidad. Nuestro pensamiento, lo que pensemos de nosotros mismos, no es tan importante, sino realmente cómo nos ve el Señor, de qué manera el Señor nos está viendo, si estamos haciendo lo bueno delante de sus ojos o andamos desviándonos del camino. También la Biblia nos dice que el rey Josías anduvo en los caminos, ¿va? Aquí en 2 de Crónicas 34:2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere
acerca de esto. Dice que anduvo en los caminos del rey David, su padre. Pues nosotros sabemos que el rey David tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Es decir, que tenía un corazón que confiaba en Dios y por eso era muy amado por el Señor. Nosotros hemos aprendido a través de las clases bíblicas que hemos llevado domingo a domingo acerca de la vida del rey David, ¿verdad? El rey David también empezó a servir a Dios desde muy pequeño, ¿lo recuerdan? Él se enfrentó a Goliat y era muy pequeño, no tenía mucha edad, era un jovencito aún, dice la palabra, ¿verdad? Pero él tenía mucho valor, era un hombre muy valiente, ¿no? Que fue utilizado por el Señor, ¿no? Nosotros también debemos tener ese corazón como el rey David, un corazón esforzado, un corazón valiente, que quiere andar en los caminos de Jesús, ¿verdad? Dice, nosotros cuando pensamos en el camino, ¿qué podemos recordar? Si ustedes piensan en esa palabra camino, ¿qué les recuerda? ¿Qué viene a su mente inmediatamente? ¿En qué piensan? En Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, nosotros somos cristianos salvos y seguimos a Jesús. Él es nuestro camino. Por medio de su palabra debemos de andar como Él anduvo, ¿verdad? También nos ha mandado, si andamos en los caminos de Jesús, debemos de practicar lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Y uno de sus mandamientos dice que debemos de amarnos unos a otros. Nosotros somos hijos de Dios, somos niños salvos que hemos sido perdonados de nuestro pecado. Cuando nosotros hemos acudido a un seminario, nos hemos dado cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador, ¿verdad? Que viniera y que nos limpiara de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Entonces, después de ser salvos, ¿qué nos ha mandado el Señor? Andar en los caminos, como rey Josías andaba en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros si andamos en el camino de Jesús, ¿qué significa? Que debemos de amarnos unos a otros, que debemos de perdonar nuestros errores. Y también algo muy importante que también significa andar en los caminos del Señor, ¿qué sería? Anunciar el reino del Señor, ¿verdad? Ustedes me imagino que tienen ese corazón, ¿verdad? De querer llevar la palabra, el mensaje que ustedes han escuchado y entendido a otros niños, primeramente a sus familiares, a sus primitos, a sus amiguitos y a todo el mundo, ¿verdad? Si tenemos este corazón, el Señor se alegrará mucho, el Señor estará muy contento con nosotros y seremos muy más amados aún todavía, ¿verdad? Por tanto, nosotros debemos de andar ¿en qué? En los caminos de Jesús, en los caminos del Señor, ¿no? Eso es agradar. Segunda de Crónicas, capítulo 2, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, vamos a encontrar que la Biblia dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas e imágenes, ¿no? Imágenes fundidas. Dice, siendo muy niño el rey Josías comenzó a buscar a Dios. Así él pudo entender, las imágenes no son dioses. Entonces tuvo el valor para destruir todas las imágenes que había en Jerusalén, Judá y aún más allá de Judá, niños, porque el reino ya se había dividido y entonces inclusive fue a otras regiones de Jerusalén a destruir imágenes que no eran dioses, ¿no? Pero esto, ¿por qué? ¿Cómo pudo tener el rey Josías este valor para ir y deshacer las imágenes? Él era muy valiente, él había entendido que agradaba al Señor, ¿no? Nosotros también debemos de ser muy valientes como el rey Josías, ¿no? Primeramente debemos buscar a Dios, así como Josías, y luego los ídolos. Esto significa primeramente que debemos quitar nuestro pecado. ¿Cuál sería el pecado principal ahora si pensamos que podríamos tener nosotros? El pecado principal ahora, queridos hermanitos, por la situación que estamos pasando, es alejarnos de la palabra de Dios. Nosotros, si nos alejamos de la palabra, si no
queremos ir a la iglesia, si no permanecemos escudriñando, si no queremos leer la palabra, si no queremos escuchar a unos que no saben leer, fácilmente podemos caer en el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues fácilmente podemos desobedecer a papá, podemos desobedecer a nuestros maestros, volvernos groseros, ser mentirosos o envidiosos, o muchas veces comportarnos como los niños del mundo. ¿Cómo son los niños del mundo? Bueno, los niños del mundo que no buscan al Señor, ¿verdad? No buscan andar en el camino. ¿Y qué es lo que quieren? Ellos lo que quieren es tener juguetes, ¿no? Lo que quieren es, se vuelven berrinchudos. Entonces nosotros, para evitar estas cosas, debemos de quitar nuestro pecado, que es desear, yo voy a ir a la iglesia porque quiero que el Señor me instruya. Quiero aprender del Señor para ser un niño que respete, un niño que sea bondadoso, un niño que ame a su familia en Cristo, un niño que pueda manifestar el amor del Señor en su vida, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. Si queremos ser bendecidos, si queremos que el Señor nos ame aún más, debemos siempre de estar pensando estas cosas, ¿verdad? Andar en los caminos del Señor y buscar al Señor constantemente. Y ese encuentro solamente lo podemos llegar a tener cuando asistimos a la iglesia, ¿verdad? Ahí donde podemos ser instruidos por nuestros maestros a través de la palabra y de la comunión, hermanitos, ¿verdad? Así podemos andar como el Señor Jesús, ¿verdad? Él nos ha salvado por medio de su sangre y su muerte. Somos sus hijos, entonces debemos andar siguiéndolo, ¿va? Tras de Él en sus caminos. Pero ahora aprenderemos otra parte del rey Josías que dice así. El rey Josías, cuando cumplió la edad de 18 años, mandó reparar la casa de Jehová. La casa de Jehová es la casa de Dios. En ese tiempo estaba muy descuidada, queridos hermanitos. Entonces, mientras hacían las reparaciones, el sumo sacerdote Hilcías encontró la ley. La ley, ¿qué es la ley? Son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Son los estatutos que el Señor establece para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Entonces, Hilcías encontró la Biblia, el rollo, dice en la Biblia que el rollo es la palabra de Dios y es la Biblia ahora. Entonces el sacerdote se la dio a Safán, que en aquel tiempo era el escriba. El escriba, hermanitos, era aquella persona que llevaba el recuento o la escritura de todo lo que pasaba en el reino. Entonces él se lo llevó al rey Josías y se lo leyó. Así, llegó con el rey Josías con el rollo y le dijo lo que estaba escrito en la Biblia. Al oír las palabras, el rey Josías se sorprendió muchísimo. ¿Por qué se sorprendió muchísimo? Bueno, él descubrió que los mandamientos que estaban inscritos en este rollo, que era la Biblia, que era la palabra de Dios, habían sido desobedecidos todos completamente por sus antepasados. Entonces él se sintió mucho, se sorprendió muchísimo y entonces ¿qué hizo? Él se rasgó, dice la escritura que se rasgó sus vestidos. ¿Qué significa esto? El rasgar el vestido significa que él se dolió mucho, pero mucho en su corazón. Se entristeció por haber pecado contra Dios, porque de acuerdo a lo que él había escuchado, de lo que le leyó el escriba, el pueblo había pecado mucho contra Dios. Había abundado mucho la idolatría, se habían adorado muchas imágenes, y entonces por lo tanto él se dio cuenta que Jesús, el Señor Dios, estaba muy airado, muy enojado, y que seguramente de acuerdo a la ley, Dios es un Dios justo y por lo tanto él ejecutaría su ira contra ellos, ¿verdad? Porque así es el Señor, Dios es Dios justo y entonces cuando nosotros desobedecemos, indudablemente que llega disciplina o llega castigo de parte de Dios si no obedecemos, ¿verdad? Entonces podemos imaginar cómo se sentía el rey.
A pesar de que él había sido un buen rey, ¿no?, que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios, descubrió que de acuerdo a la ley de Dios que había sido dado por Moisés, los reyes pasados no habían sido buenos y el pueblo también se había apartado de Dios, sirviendo a otros ídolos. ¿Se imaginan eso? Así también nosotros, cuando hemos descubierto por medio de la Biblia, cuando hemos asistido a un seminario, que hemos pecado delante de Dios, ¿qué es lo que sucedió en nuestro corazón, hermanitos? Muchos probablemente no han escuchado seminario, ¿verdad? Pero hoy los que no han escuchado seminario, les hago una invitación para que en el próximo que tengamos dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, podamos asistir y entender lo que el rey Josías descubrió cuando le leyeron la ley. Los que ya hemos escuchado un seminario, de los hermanitos que estamos aquí presentes, cuando esto sucedió, cuando la palabra de Dios nos... ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios sin ser salvos? También nos dolió, ¿verdad? Sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos remordimiento, porque no habíamos hecho lo correcto delante de Dios. Es decir, habíamos cometido pecado, nos dimos cuenta que no habíamos sido niños obedientes, que habíamos dicho mucha grosería, que habíamos sido berrinchudos y rebeldes. Entonces, fue lo mismo que el rey Josías sintió. Sintió mucho dolor, mucha amargura, mucha tristeza y por eso rasgó sus vestidos. Cuando nosotros escuchamos estas palabras también del juicio de Dios, rasgamos no nuestros vestidos. ¿Qué es lo que rasgamos? Nuestro corazón, ¿verdad? Porque allí en nuestro corazón, ¿qué se almacena? Ahí se almacenaba todo el pecado, ¿verdad? Entonces, igual, él rasgó sus vestidos en señal de tristeza, ¿verdad? En señal de angustia. En la Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 16, dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey. Entonces, él se dio cuenta lo que decía en la Biblia. Dice la Biblia que después de cometer pecado siempre hay consecuencia, hermanitos. Entonces, él se dio cuenta que el Señor iba a castigarlos indudablemente porque es la ley. La ley no puede ser alterada, la ley no puede ser evitada, tiene que cumplirse. Entonces, ¿qué hizo? Él se dio cuenta de esta terrible noticia de parte del rey, de parte de Dios, que es el rey para él y su pueblo. Dios estaba muy enojado con ellos por haber sido un pueblo idólatra. Así también nosotros, si amamos otras cosas antes que a Dios, seguramente Dios estará molesto con nosotros y debemos pensar en abandonar las cosas que no le agradan a Dios, pues no queremos ser disciplinados, ¿verdad? Es mejor obedecer la palabra. Entonces el rey Josías, de acuerdo a la Biblia, pues reunió a todo el pueblo y les leyó lo que en el rollo estaba escrito, es decir, en la Biblia, lo que hacemos cuando vamos a seminario, leemos o escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Podemos pensar, imaginar para qué. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Jerusalén y Judá, y subieron al templo y todo el pueblo lo siguió. Podemos imaginar como todo con el rey, ¿verdad? Para subir al templo y dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la ley. Entonces, ¿qué pasó cuando él les leyó? Dice la Biblia que al oír la palabra, el pueblo entendió, el pueblo comprendió que estaba bajo el juicio del Señor. ¿Por qué? Por haber sido rebelde y desobediente a la palabra del Señor. Sin embargo, ahí sucedió algo maravilloso, queridos hermanitos. El pueblo tomó la decisión, se arrepintió de lo que estaban haciendo y decidieron guardar lo que la ley decía, guardar los estatutos y los testimonios con toda su alma y con todo su corazón. Eso fue lo que sucedió cuando el rey le leyó al pueblo lo que estaba escrito en el rollo.
Así también nosotros, cuando reconocemos que hemos pecado, ¿qué debemos de hacer? Volver a Dios, ¿verdad? Debemos de arrepentirnos y hacer un nuevo pacto, como el pueblo de Judá con el rey Josías. Juntos escucharon la ley, comprendieron, entendieron el pecado contra el Señor, se arrepintieron y hicieron un nuevo pacto, de obedecerlo con toda su alma y con todo su corazón. Nosotros también así debemos de tener ese corazón. Si nosotros ahora andamos en pecado, si ahora estamos siendo desobedientes, si estamos siendo rebeldes, ¿qué debemos de hacer? Tomar una nueva, aceptar y reconocer que estamos haciendo cosas malas delante de Dios, que eso no es bueno y por lo tanto tomaremos la nueva decisión de que de volver a Dios y amarlo con qué? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque ese es el primer mandamiento, así lo saben, ¿verdad? Muy bien. Después de esto, ¿qué sucedió? Bueno, el rey Josías y el pueblo entendieron y comprendieron que la ira del Señor estaba sobre ellos por haber sido tan idólatras, de haber amado imágenes creadas por el hombre que no tienen ningún valor, ¿no? En aquel tiempo la gente, las imágenes, el mundo les da un valor como si fuesen dioses. En aquel tiempo también pasaba con el pueblo de Dios. Entonces ellos, después de haber hecho este pacto con Dios, el rey y el pueblo quemaron los utensilios de los ídolos y mataron a todos los sacerdotes idólatras. Dice la Biblia que también quitaron todos los lugares altos donde se adoraba o se veneraba a estos ídolos, ¿no? Por ejemplo, había en aquel tiempo dioses hechos por los hombres como Astoret, Quemos y Milco, que eran dioses falsos, ídolos inservibles que no sirven de nada, ¿no? Y además el rey prohibió servir a los ídolos. El pueblo se comprometió a esto, ya no más idolatría, ya no más vamos a confiar en estas imágenes creadas por el hombre que no tienen ningún valor. Así también nosotros, niños, debemos deshacernos de todos los ídolos que nos estorban para asistir a escuchar la palabra. En aquel tiempo los ídolos eran imágenes que se veneraban y se honraban creyendo que tenían poder para salvar. Nosotros sabemos que las imágenes no tienen ningún valor, ¿verdad?, para salvar nuestra alma. Pero ahora, después de ser salvos, podemos seguir teniendo en nuestro corazón idolatría. ¿Ustedes saben cómo ahora podemos ser idólatras? Todo lo que nos estorba para poder asistir a la palabra es idolatría. Por ejemplo, hoy, domingo, sabemos que es día del Señor y que debemos de estar en la iglesia, debemos de escuchar la palabra y que todo el día debemos estar meditando en ella, ¿verdad? Sin embargo, si por la televisión, si por los videojuegos, si por mi celular o por las cosas que muchas veces nos distraen de las cosas del Señor, eso se llama idolatría también en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de tomar una nueva decisión, ¿verdad? Debemos de romper, debemos de quebrar, debemos desbaratar esto estorbándonos en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y por lo tanto esos hilos deben desaparecer, ¿verdad? Yo sé que no es muy fácil, no es muy sencillo, ¿verdad? Porque estamos influenciados por el mundo, inclusive en nuestro propio hogar muchas veces tenemos estas cosas que nos alejan de la palabra, pero poco a poco, si ustedes oran al Señor, si ustedes tienen ese corazón y esa alma de querer agradar al Señor, seguramente podremos deshacernos de esos ídolos, de esas cosas que nos impiden acercarnos al Señor, de conocer más de su palabra. Después de esto, después de quebrar los ídolos, el rey Josías reunió a todo el pueblo y también la Biblia dice que en ese momento, cuando todo ya el pueblo había destruido lo que era desagradable al Señor, como la idolatría, ellos y el rey Josías decidieron celebrar la Pascua, niños, porque hace muchísimo tiempo que no se celebraba la Pascua. Significa que ellos habían sido rescatados de esclavitud, ¿verdad? Sí conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel fue rescatado por medio de Moisés, ¿no? Por la palabra de Dios,
fueron salvos por la sangre del Cordero, ¿no? Así dice la Biblia. Y entonces ellos habían olvidado esta parte. Por eso, al olvidar la palabra, nos convertimos en esclavos, nos convertimos en idólatras, porque se nos olvida que nosotros ya no pertenecemos a ese mundo de esclavitud. Entonces, el rey Josías y el pueblo decidieron celebrar la salvación, ¿no? Nosotros también debemos de festejar todos los días en nuestra vida esa preciosa salvación que hemos recibido por parte del Señor. No, esto significa que no nada más los domingos o días especiales debemos estar acercándonos al Señor Jesús. La Pascua en nosotros significa que somos libres, que hemos sido perdonados de nuestro pecado y ahora con esa libertad podemos acercarnos al Señor continuamente sin sentir ningún dolor, porque hemos sido perdonados, ¿verdad? Entonces, acerquémonos al Señor continuamente y festejemos la Pascua en nuestra vida, ¿no? El Señor Jesús, cuando nos ve, aunque seamos pequeños ahora, aunque muchas veces no podamos entender cómo el Señor está con nosotros, pero si tenemos la sangre del Señor, si somos salvos y hemos sido perdonados, Él está viendo a Jesús en nuestras vidas. Somos pequeños Jesuses amados por el Padre, y entonces debemos de comportarnos de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de lo que hemos aprendido, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo pudo el rey Josías servir y agradar al Señor? Primero dice que él derribó los altares de los... Nosotros debemos actuar igual con ese carácter y esa valentía que el rey Josías tenía. Luego, ¿qué hizo? Ayudó a reconstruir el templo. Nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos que participar en nuestra iglesia, ¿verdad? Es importante asistir. Cuando nosotros asistimos y tenemos comunión y participamos del aprendizaje y la enseñanza de nuestros maestros, estamos ayudando a que la iglesia crezca. Cuando predicamos la palabra, cuando llevamos el mensaje a nuestra familia o los amiguitos, ¿qué estamos haciendo? Participando en la reconstrucción de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la tercera característica que tiene el rey Josías es que obedeció a la palabra de Dios. Él era obediente y por eso era amado por el Señor como el rey David, ¿verdad? Ellos confiaban plenamente en el Señor y habían experimentado al Señor en sus vidas. Experimentar al Señor en nuestra vida, hermanitos. El Señor no es nada más la palabra que podemos aprender, sino la palabra que también podemos experimentar. Tenemos que llevar este mensaje al mundo, decir, Jesús está vivo, Jesús puede transformar nuestras vidas, ¿no? Eternamente y también aquí. Entonces él obedeció a la palabra y después de esto también él cuando subió al pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Les enseñó la palabra, ¿verdad? Él enseñó la palabra al pueblo. Nosotros también tenemos, a pesar de que somos pequeños, eso nos debe ser impedimento para que podamos ser como el rey Josías, ¿verdad? Él fue utilizado a la edad de 8 años. Si nosotros tenemos ahora 8, 9, 10, 7, 6 años, también podemos ser utilizados por el Señor si tenemos un corazón que quiere agradar al Señor a través de llevar ese mensaje a los que aún no son cristianos, a los que no son salvos, ¿verdad? Luego, otro punto es que él dirigió al pueblo a celebrar la Pascua. Nosotros, como les dije anteriormente, debemos estar celebrando todos los días y agradecidos todos los días porque el Señor es nuestra Pascua, dice en la Biblia. Él murió, Él fue sacrificado como el Cordero del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por medio de Él obtuvimos esa libertad y somos libres. Entonces, nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, aunque seamos pequeños, debemos de tener esa felicidad, esa certeza, ese amor en nuestro corazón y manifestar que somos felices, ¿no? Que somos salvos y que esa salvación nos da felicidad. Así el rey Josías sirvió a Dios, sirvió con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas.
Dios quiere que seamos como Josías. Vamos a ver este versículo que es muy, muy, muy importante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, es el primer mandamiento que el Señor nos da. Así lo conocen, ¿verdad? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Es importante, vamos a recordar este versículo y vamos a aprendérnoslo, ¿sí? Es muy importante porque el rey Josías tenía este corazón, tenía este deseo y por eso fue utilizado por el Señor. Nosotros si queremos ser utilizados por el Señor debemos de pensar en las características o en el carácter que tenía el rey Josías. Si recuerdan también, Jesús amaba mucho a los niños, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Hay una parte en la Biblia, en el libro de Mateo, que nos dice que los discípulos, los niños se acercaban a Jesús y los discípulos querían impedir que ellos se acercaran. Sin embargo, el Señor, ¿qué les dijo? Dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños son amados por el Señor. Los niños son preciosos delante de los ojos del Señor. Porque los niños tienen un corazón más sensible, más humilde. Y nosotros debemos de crecer en esa humildad y en esa sencillez en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el Señor nos utilice, para que el Señor manifieste su amor a través de nuestra vida. ¿Sí, niños? Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte final. Como siempre, cada clase hay preguntas, ¿verdad? ¿Recuerdan que les dije al principio que pusieran atención, verdad? Porque ahora vienen las preguntas acerca de lo que en la clase hemos aprendido. Vamos a ver si hemos escuchado bien, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué hizo Josías con los ídolos y los altares? Inciso A, ¿los pintó? Inciso B, ¿los derribó? Inciso C, no hizo nada. ¿Cuál es la respuesta? Tienen 1, 2, 3. Los derribó, ¿verdad? Muy bien. Creo que han estado muy atentos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué libro encontraron cuando reparaban el templo? ¿Recuerdan que reparaban el templo por órdenes del rey Josías y que fue hallado? A, la palabra de Dios. B, un libro de cuentos. O C, un libro antiguo. ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermanitos? ¿Qué fue, queridos niños? Ah, ¿verdad? La palabra de Dios. Muy bien. Vamos con dos preguntas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hizo Josías al escuchar la palabra de Dios? Inciso A, rasgó sus vestiduras para mostrar tristeza. Inciso B, una gran fiesta. Inciso C, se fue de Judá y los dejó ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí lo recuerdan? Ah, ¿verdad? Inciso A. Él rasgó sus vestiduras para mostrar tristeza y dolor y arrepentimiento, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Cómo ayudó a aprender la palabra? Inciso A. ¿Les mandó cartas? Inciso B. ¿Llamó al pueblo a una reunión y le leyó la palabra de Dios? Inciso C. Los invitó a su casa. ¿Cuál es la respuesta, hermanitos, niños queridos? Inciso B, ¿verdad? Llamó al pueblo a una reunión y le leyó la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué prometieron Josías y el pueblo? ¿Lo recuerdan? Inciso A, ser buenas personas. Inciso B, asistir al templo. Inciso C, amar y servir a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Lo recuerdan? C, ¿verdad? Amar y servir a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Entonces hoy podemos concluir resumiendo que la enseñanza que nos deja el día de hoy el rey Josías es que debemos amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Sí? Vamos a meditar en esta palabra y vamos a tratar de cumplir con este mandamiento, siendo obedientes.
¿Sí, niños? Y bueno, ahora vamos a terminar con la tarea para la próxima clase, ¿sí? En esta ocasión vamos a memorizar Salmos 119:11. ¿Sí, niños? Por favor, vamos a apuntarlo. Y los que aún no sepan leer, escribir, díganle a sus profesores, a sus familiares que tengan ahí al lado que se los apunten y que se los lean para que se lo puedan memorizar. El conocer la palabra de Dios nos ayuda muchísimo porque es nuestra herramienta o es nuestro escudo para que podamos vencer la tentación o el pecado que nos hace apartarnos de nuestra iglesia, ¿sí? Vamos a leer juntos. Salmo 119, versículo 11 dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Otra vez, vamos a leerlo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Muy bien, niños, pues les agradezco muchísimo haber participado en esta clase. Vamos a terminar con oración y les deseo que pasen un extraordinario día en la compañía del Señor y con sus maestros y hermanitos de la iglesia. Sí, vamos a orar para terminar. Padre nuestro Dios, Dios de gracia y de misericordia abundante, te damos muchísimas gracias, Señor, por habernos regalado tu palabra el día de hoy. Hoy hemos aprendido, Señor, cómo podemos agradarte, cómo podemos servirte y cómo podemos llevar una vida agradándote, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes esta palabra en el corazón de cada uno de los que la escucharon el día de hoy. Bendice a cada uno de nuestros niños, Señor, y permita que sus santos ángeles estén cubriéndolo con sus poderosas alas, Señor, y que les guíes conforme a tu voluntad y en tus caminos y en tu palabra, Señor. Bendice también a sus padres y a cada familia, Señor, para que también tengan un corazón anheloso y deseoso de tu palabra y que todos juntos, Señor, podamos escuchar tu palabra en nuestra iglesia, podemos compartirla y podemos meditarla y podamos llevar el evangelio a muchas más almas para que puedan ser salvas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama. Amén. Hasta luego, niños. Dios les bendiga.